Time, weather, and always pass. Case of... Gente, muy pero muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, pasó ya 2 semanas y sí, no se mal acostumbren, yo sé que siempre les digo que cada 2 semanas hacemos un video en vivo, pero bueno, a veces me cuesta un poco, a veces no tanto, pero hoy por suerte no me costó para nada hacer este hermoso video en vivo de Paranormal Sin Miedo, Paranormal Without Fear, para el invitado que tenemos hoy, que el invitado que tenemos hoy es no sé cómo decirlo, una excelente, pero excelente persona y profesional en el tema paranormal, que por suerte lo he tenido, vamos a decirle como mentor dentro de la fundación, que me ha enseñado bastante. Me encantaría que me enseñara más, pero por supuesto no estoy en Estados Unidos para que me enseñe mucho más, pero es una persona que sabe muchísimo del fenómeno paranormal, sabe mucho de lo que es la ayuda de familias dentro de lo que es el fenómeno paranormal, porque él les va a decir exactamente quién es, porque si no voy a estar 2 horas hablando yo, y él no les va a decir nada. Así que, bienvenido, querido. Para que me puse otra pantalla ahí. Kenneth Torres, ¿cómo va, querido? Buenas noches, hermano. ¿Cómo están, hombre? ¿Cómo están las cosas? Porque si me pongo a presentarte voy a estar 2 o 3 horas y voy a hablar de vos y vos no vas a Ah, hablar nada al final. no, soy un hombre simplemente humilde. Bueno, mi nombre es Reverendo Doctor Kenneth Torres. Mucha gente me llama Padre Kenneth Torres o Arzobispo Kenneth Torres, no importa. Bueno, yo soy el exorcista encargado de la Orden Salomónica de San Miguel. También formo de la parte de la Orden del Exorcista. Tengo una maestría en consejería pastoral, un doctorado en divinidad y teología, y también soy un entrenador mental certificado por la Junta, un veterano de los Estados Unidos de la Marina, era guerrero infantería, y también yo trabajaba contra terrorismo para el gobierno, y ahora solamente un sirviente. O sea, estamos hablando con un marín de los Estados Unidos y con una mezcla con exorcismo. O sea, yo creo que en mi vida, hasta que lo conocí, creo que he llegado a ver esa combinación de un marín. Primero, nunca conocí a un marín de los Estados Unidos y mucho menos a una mezcla con un exorcista. Pero la iglesia que, digamos, que vos tenés, no es una iglesia, vamos a llamarle común y corriente. O es una. O sea, ¿cuál es la ideología dentro de la iglesia que vos tenés? La iglesia que tengo se llama la Orden Salomónica de San Miguel. Somos católicos independientes, somos separados del Vaticano, pero también somos reconocidos por ello porque tenemos las órdenes válidas. Y bueno, ya como usted ve en las religiones, especialmente las católicas, son ortodoxia, hay cristianismo. Bueno, somos independientes del Vaticano, pero sí somos independientes, somos católicos. Lo único que no estamos de acuerdo con el Vaticano es que nosotros, mi orden, tenemos la oportunidad para estar casados y también no creemos en la autoridad del Papa, o sea, la infalibilidad del Papa. Entonces, formo parte de una antigua concilio que se llama el Concilio de Utrecht, y ese concilio fue parte del Vaticano I, y entonces ellos fueron un grupo de arzobispos que estaban encargados de hacer las decisiones de la iglesia. Y entonces cuando vino el trato nuevo, que el papá dijo que yo soy infalible y entonces yo hago las decisiones para la iglesia, entonces ese concilio se separó de la iglesia. Yo formo parte de ese concilio que es antiguo. O sea, siguen, digamos, lo que es el cristianismo conocido, pero Sí, sí, sí. son como una parte rebelde, se le podría decir.
Sí, se dice rebelde porque como en Orthodoxy y bueno, los apóstoles estaban casados y entonces eso es la única cosa que no estamos de acuerdo y la infalibilidad. Creemos que el papá es humano y que también puede hacer errores y creemos que solamente tiene que ser y puede ser solamente un concilio de arzobispo que puede hacer las decisiones para la iglesia, no el papá solo. Perfecto, perfecto. Y aparte de eso, vos estás en lo que sería hoy la fundación de Lorraine Warren. Sí. También soy de la parte, bueno, fundo también del legado Fundación Warren y bueno, he estado aquí hace como ya 5 años. Soy el director de la División Habla Español. También era miembro de la Junta Directiva. Estamos haciendo unos cuantos cambios, entonces ya se, ¿cómo se dice? Se rompió la Junta Directiva. Entonces ahora solamente soy un gerente de la División Español. Y, o sea, más allá, digamos, de lo que es el cargo conocido por el nombre mismo, o sea, de lo que es un gerente, digamos, de que organiza grupos, etcétera, vos, ¿cuál sería tu rol dentro de lo que sería la fundación hoy? Bueno, yo soy un jefe, el manager, como se dice. Yo estoy encargado de la división habla español, entonces tengo 20, 25 miembros debajo de mí y estoy en cargo de 22 o 23 países que hablan español. Y entonces también debajo de mí tengo Mónica, tengo Cristian, Aldo, a ti también te tenía a usted que trabajó muy bien, pero yo sé que la vida se hace un poquito difícil y entonces gracias por tu ayuda en ese campo. Sí, sí, o sea, Me diste para que la gente sepa, hoy en día dejé de ser subdirector en la fundación y pasé a ser investigador dentro de la fundación, que para mí, o sea, es casi que lo mismo en realidad. O sea, dejé de gerenciar, dejé, digamos, de manejar grupos, pero seguimos, sí. o sea, yo sigo siempre con la línea de la ayuda de familia Sí. dentro de la fundación. Bueno, Eh, se hace difícil hacer un gerente, honestamente. Organizar el grupo, organizar el caso, eso cansa a uno rápido. es complejo, pero no, no vamos a tocar mucho de eso, porque si no, son temas complicados. Pero dentro, o Sí. sea, dentro de la fundación, tú has tenido, como todos, casos de ayuda de familia con el Sí. fenómeno paranormal. Eh, Sí. y tú has ido solo o tú tenés un grupo en Estados Unidos que va ese grupo con vos a ayudar a esa familia. Bueno, yo nunca voy solo. Yo nunca voy solo. La única vez que yo voy solo es que cuando me llaman, porque también soy sacerdote, y cuando me llaman a la orden a mí para ir a hacer una bendición a la casa, entonces yo voy solo. Pero si es un exorcismo, tengo mi equipo que están en los Estados Unidos, que están en la Carolina del Sur, están en Georgia. Entonces hacemos los planes para ir juntos. Pero para la fundación yo nunca voy solo. Tenemos miembros aquí en esta área donde yo vivo que somos 4 que somos parte de la fundación que están a 2 horas de nosotros, de mí, y podemos trabajar el caso. Pero mayormente también muchos de los casos que hacemos son virtualmente. Yo creo, y por mi experiencia, dado resulta que podemos arreglar muchos de estos problemas por la computadora en una llamada o dos o tres o cuatro, depende. Entonces, no queremos ir a la casa. Y porque si podemos evitar ir a la casa y echarle el equipo y subir equipo y cámara, entonces eso es lo mejor para nosotros. Yo creo que mucha gente se ponen gozosos. Dice, tengo un caso, vamos a ir para la casa, vamos a poner cámara, audio, todo eso. No. Se ponen Eso debería contentos. ser, se ponen contentos. Eso debería ser la última cosa que se tiene que hacer. Entonces, cuando una persona está trabajando este caso, están buscando por los cauces naturales. Por eso que se hacen las entrevistas. Y muchas veces las entrevistas duran 2 o 3 horas y algunas veces son 4 o 5 sesiones, ¿no? Y entonces, si no podemos encontrar algo, si ya pasamos por lo natural y si sabemos que hay un fenómeno sobrenatural, paranormal, que no entendemos, entonces ahora podemos decir, ok, yo creo que a lo mejor ahora es el tiempo para ir para el hogar y montar equipo. La metodología tuya que vos tenés, ¿es la típica de un investigador paranormal normal?
o vos aplicás muchas herramientas de la iglesia en el hogar. No, honestamente no. Yo soy consejero. Yo tengo mi fe. Pero yo creo que la confusión es que hay mucha gente que van y miran este en campo con su religión. Yo creo que lo paranormal, lo sobrenatural, este en campo se puede mirar de dos avenidas. Se puede mirar de la avenida religiosa, una persona se puede proteger, pueden hacer oraciones, y entonces se puede también mirar de una metodología científica. Entonces yo trato de no mezclar o poner mi religión en este en campo, especialmente cuando estamos bregando con los clientes. Si los clientes sí son cristianos o son católicos y quieren una limpieza o una bendición, ok, entonces sí puedo usar esa metodología. Pero mientras yo estoy ahí, yo estoy buscando las soluciones naturalmente, primeramente. Y también lo mayor para mí, lo mayor importante para mí es la familia. O sea, para mí no me importa la actividad sobrenatural. Para mí eso es secundario. Para mí, la familia es lo más importante, su salud mental, su físico, cómo están en el hogar, si están durmiendo, si están comiendo bien, mayormente la familia primero y la actividad segunda. Pero cuando a vos te llega un caso, siempre en general te cuentan, no, mirá, la normal, tengo una sombra, mi hija ve un hombre de un traje con un sombrero, o sea, te describen determinadas cosas que Sí, para sí. ellos son, digamos, dentro de lo que sería el fenómeno paranormal. ¿Vos cómo separás qué son cosas, porque puede tranquilamente pasar, o inventadas, o imaginadas, o con problemas, tranquilamente puede ser un problema mental de la persona que llega a ver eso? O sea, ¿cómo separás vos eso? Porque yo te puedo decir, uno puede ir a la casa y puede intentar documentar, puede sentir el lugar si está incómodo, si está pesado, pero antes de ir, que vos haces una entrevista a la familia, vos cómo podés llegar a distinguir, separar el tema, digamos, de la imaginación o problemas mentales a algo realmente paranormal que puede pasar. Sí, bueno, para mí primero siempre pregunto qué película ha estado viendo, qué show ha estado viendo. Si ustedes están haciendo investigaciones paranormal afuera de la casa o adentro de la casa, mayormente eso, y hacemos la entrevista y hacemos la pregunta. Entonces, el cuestionario que tenemos nosotros también es, yo creo que básicamente nos va a ayudar a filtrar las cosas que son reales o sobrenaturales. Sí, vas a pasar tiempo a donde la actividad sí está pasando y la persona está sufriendo mental, física, emocionalmente. Yo creo que eso siempre va a ser lo que pasa. Una persona siempre va a sentir algo, siempre van a tener una emoción, pero es importante a intentar cuál es, cuál es la historia de la familia, cuál es la historia del hogar, qué sucedió, cómo está pasando, qué pasó esto. Bueno, por eso es importante buscar en detalle y hacer preguntas en detalle personalmente de la familia para saber de lo que está pasando en el hogar. Imagino que vos como exorcista, no sé si dentro, yo obviamente desconozco totalmente ese mundo, pero no sé si cuando vos estudiás estos fenómenos, si como cualquier otro estudio, ustedes van no sé, yo porque pienso, bueno, una persona que hace o sea, o que estudió para hacer un exorcismo, tiene que tener una mesa de prueba, con una persona de prueba, con Sí, sí. un demonio dentro, para decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo? O sea, una mesa de trabajo con una persona, con un espíritu, un demonio o lo que haya adentro para probar. O sea, imagino que eso no pasa en la vida real, por supuesto, porque Sí, sí. no te van a poner una persona con un fenómeno así. Pero vos cómo estudian, o sea, ¿es solamente teoría? O sea, ¿en qué momento van a la práctica a practicar efectivamente esto? Bueno, cuando uno es un sacerdote, entonces se va para el seminario. Entonces nos enseñan cursos de demonología, pero el exorcista es algo en particular que es diferente.
Entonces hay que trabajar con otro exorcista haciendo exorcismo. Por ejemplo, mi exorcista que me enseñó a mí ya no está con la orden, se retiró, pero él estudió con alguien que, bueno, él estudió con Padre Gabriel Amort. Y Ah, entonces mirá. él me enseñó a mí. Y entonces ya cuando estamos hablando del asunto del exorcismo, es una cosa completamente diferente de lo que está pasando en el hogar de los fenómenos sobrenaturales, porque esos son dos energías diferentes. Sí pueden pasar momentos a donde una casa puede estar infestado o pueden tener demonios, supongo, pero mayormente 95% eso no es el caso. Mayormente lo que vemos que hay personas que están viendo películas, que están sufriendo mentalmente, emocionalmente de su psicología, que están inventando estas ideas o estas ilusiones que son espíritu. Y yo he trabajado más de 200 casos con la fundación y por ahora puedo decir que el 95% de ellos han sido normalmente casos de afectos de salud mental. Vos sabés que, Sin prueba de lo sobrenatural. bien, vos sabés que yo la otra vez tuve una charla, sabrás quién es Alexander en Colombia, Sí, sí, sí. que bueno, que él, si nos está escuchando, por supuesto, hola, pero yo tuve, bueno, una larga charla que lo he aburrido, pobre, estuve unas muy buenas horas conversando con él y él me contó un caso anecdótico que tuvo él, donde vino un hombre acompañado de otro más, pero este hombre estaba supuestamente con un demonio dentro, un espíritu negativo, algo de eso tenía dentro, y se sentó. El otro hombre, o sea, que lo acompañaba, le explicaba a Alexander el problema este que tenía y que supuestamente si él veía la cruz, le daba como... Y Sí, hacía sí, sí. toda esa Sí, sí, pantomima, sí, sí. ese show. Entonces, no me olvido más de la anécdota porque me encantó. Entonces, Alexander agarró esto no es una medallita, es una piedra, pero para Sí, hacer una el cruz. teatro. Alexander, Una cruz. claro, pero Alexander tenía como una medallita, como una moneda Sa- grande, con una San cruz. Benedito. San Benedito. Claro, pero Alexander tenía una moneda. O sea, era como una medallita con una cruz. Entonces él le Ujú. dijo, si yo te muestro esto, ¿qué pasa? Y cuando le mostró eso, como que hizo como unos, ¿no? Como el teatro del exorcista, digamos. Entonces agarró, Alex caminó por detrás de él y se la puso en la espalda, ¿no? Y sentía que lo quemaba a él y gritaba. Pero lo que le puso en la espalda era otra moneda. Sí, sí. No era una cruz, era otra moneda. Entonces ahí dijo, entonces esto es algo mental. O sea, la persona que estaba sentada creyó que le puso una moneda y empezó con que se siente quemado. Ponerle que era algo mental, ponerle que era verdad, no lo sé. Pero o sea, por lo que me dijo Alex, era una total mentira. Porque, Sí, sí, claro, sí. porque le puso cualquier otra cosa en la espalda y sintió que lo quemaba. Eso a vos, ¿cuántas veces te ha llegado a pasar? Eso O pasa muchas veces. similar. Eso me ha pasado muchas veces. Lo que llamamos eso, hay personas que están obsesionados con posesión. Hay una obsesión con posesión. Y entonces lo que sucede es que hay mucha gente que se sienten que están afligidos, se sienten que hay un demonio, que se sienten que hay un espíritu negativo. Y a lo mejor quizá pueden sentir algo negativo. A lo mejor quizá posible puede estar o puede haber un espíritu ahí, pero mayormente cuando una persona está poseído, no se van a poner en contacto contigo. Normalmente es la familia que te buscan la ayuda. Entonces yo tenía una situación 2 años atrás, yo estaba con Joe Frankie, estuve en un Paracon y entonces tenía una mesa. Y entonces tenía la mesa, tenía las cruces, los crucifijos, estaba ahí para charlar con la gente. Y me pasó un muchacho con su amigo que circuló como 2 veces. Me ando mirando y entonces se fue corriendo. La segunda vez me llegó, se fue corriendo y la tercera vez lo veo. Ven aquí, chico, ¿cómo está? ¿Qué te pasa? Y entonces lo vi cuando se acercó a mí, se puso muy pálido y estaba sudando. Y entonces su amigo dice, mira, padre, yo creo que algo le está pasando. Ok, ¿qué te pasa? Yo creo que está poseído. Entonces le digo, háblame ahora. Y entonces el muchacho se puso violento conmigo, diciéndome cosas negativas. Bueno, me estaba diciendo malas palabras. Entonces le digo, ok, está bien. Entonces le di una cruz y se la puse en la mano.
Y cuando le puse la cruz en la mano honestamente se quemó y estaba saliendo humo. Y entonces cuando saqué la cruz, estaba el símbolo de la cruz en su mano. Entonces estaba Holy diciéndole yo, Frank, shit. estaba diciendo yo, Frankie, ok, tenemos algo. No podemos hacer exorcismo porque estamos en un lugar público, pero vamos a ver si podemos encontrar un cuarto privado para hacer una liberación, una oración para él. Entonces Joe Frankie es católico. Y entonces Joe Frankie entró al cuarto conmigo con su amigo y entonces yo no sabía que Joe Frankie tenía un crucifijo en su mano. Cuando Joe Frankie puso el crucifijo detrás de ese muchacho, se puso violento. O sea, se puso violento y se puso a llorar, a gritar, decir malas palabras, cambió su cara. Entonces me puse a orar por él. Y entonces cuando estaba orando por él, le puse el agua bendita le hizo como la marca de Jesucristo. Estaba saliendo sangre y estaba llorando sangre. Entonces sabíamos algo, Oh my entonces, god. Es como una entonces película. sabíamos, sí, entonces sabíamos que sí era algo real, porque ese muchacho, bueno, aquí usamos libras, aquí en los Estados Unidos. Él medía como 120 libras, a lo mejor como 90 kilos, algo. El muchacho era, wow, Pero ni que son pesaba mucho. como 2 metros. Sí, bueno, sí, no pesaba mucho. Mojado, uno lo podía tirar sobre el cuarto. Ah, ok. Pero él tenía una fuerza increíble a donde Joe Frankie, porque Joe Frankie mide 6'5", 200 libras, 280 libras de músculo, y sus amigos no lo pudieron aguantar. Entonces sí sabemos que en ese momento había posesión, porque no le dijimos que estas cosas eran benditas, y además Joe Frankie llegó por detrás, por su espalda, y le puso el crucifijo que era bendito del Papa, y se puso violento. Y entonces se empezó a mirar la basura, cambió sus ojos completamente negro, cambió su cara, y entonces dijo, estaba hablando diferentes lenguajes. Entonces sí, eso era una posesión real. Pero solamente pudimos hacer una liberación porque cuando se hace un exorcismo hay que ir en detalle porque requerimos una evaluación mental del doctor y entonces le estábamos ayudando porque él estaba afligido. Lo que sucede es que ese muchacho estaba sufriendo de trauma de su papá y de su mamá. Le estaban, bueno, le hicieron un trauma que no puedo decir, pues, sexualmente, y estaba Ok, bregando con eso. se entiende. Y entonces lo que sucede cuando se estaba poniendo de edad, tenía un rencor y no vio al terapista, no tenía con nadie que hablar. Entonces él estaba guardando esto adentro. Y entonces lo que me dijo él y su amigo que le quería hacer daño a sus papás y se empezó a meter con lo oculto, haciendo sacrificio de animal, usando la ouija. Y bueno, aunque usando la ouija normalmente no siempre va a llamar a un demonio, pero Claro, ese es el tema. sus intenciones y el ocultismo que estaba usando para la negatividad fue que le entró algo. Mira, hay mucha gente que dice, padre, yo estaba usando la Ouija, estaba usando la comunicación de EVP. Bueno, normalmente haciendo esas cosas no te van a llegar un demonio. Normalmente no. Pero hay situaciones que cuando una persona está mal de salud, Claro, están mal estaba muy. mental, están, como decimos en Puerto Rico, están jodidos mentalmente y espiritualmente. Claro, estaba muy mal de la Entonces, mente. esa avenida ahí, siendo así de débil, puede atraer un espíritu negativo. Y no es solamente un demonio, porque también sabemos que hay energías que son de bajo vibra, De- vibra negativa, sí, sí. Y sabemos que hay espíritus que son espíritus humanos también, que eran malos en su vida y ahora están atraídos a usted y te siguen a la casa. Bueno, eso son cosas diferentes. Entonces hay mucha gente que piensa que un espíritu negativo es un espíritu demoníaco. No es lo mismo. Gente, hay que entender que hay más de 3.000 religiones en el mundo. Y entonces mi verdad son mis verdades. Lo que yo pienso, lo que yo creo en mi religión son mis opiniones. Pero hay que también tener de acuerdo que hay personas que tienen diferentes religiones y hay también diferentes metodologías y diferentes creencias y tenemos diferente oportunidad para aprender de estas cosas. claro, el tema es que más allá de que hayan diferentes, lo que serían religiones, el tema es que vos le estás
poniendo un símbolo de una religión determinada a una persona y esa persona Sí. está Porque sacando tienen esa, vapor porque o tienen, humo de la mano, o sea, sí, porque tienen esa creencia. pero, o sea, Sí, más allá, digamos, de lo que uno pueda creer o no, ahí estás viendo, vamos a llamarle ciencia, si se le puede decir, porque estás viendo que está saliendo, o sea, está una manifestación de algo medible y visual y grabable, o sea, como puede ser un humo, un vapor, de la mano o de la espalda de una persona. Ni hablar de si le pones agua y la persona le pasan cosas en la piel, o saca sí, sangre, o quedan sí. con heridas. Eh, yo creo que una cosa no quita la otra, o sea, puede ser, me podrán venir con las religiones que ustedes quieran, pero si yo hago eso con una persona supuestamente posesa y pasa eso, no tenés muchas más cosas que decir. Ahora vos, ¿qué te pasa a vos por la cabeza cuando ves eso? Porque una cosa es estudiarlo en un libro, otra cosa es verlo. Bueno, yo he tenido ya 5 exorcismos documentados. Y de esos 5, esto fue una liberación, porque liberación es diferente de exorcismo. Exorcismo es un proceso que lleva tiempo y hay que leer de un libro, el ritual romano. Una liberación es un ritual menor, que se dice, un ritual menor. Claro, pero Es algo que, una cosa es cuando hablan en varios idiomas, cuando tienen sí, sí, más fuerza, pero otra cosa es cuando ves cosas que no deberían pasar como eso, como que sí, se sí. haga heridas con una cruz en la mano. Eso, ¿qué se te pasa a vos? No sé si fue la primera vez que te pasó o ya te había Mm. pasado, pero imagino que la primera vez que vistes eso, te cambió la cabeza. No, no, no. Honestamente, yo sentí algo en mi espíritu. Yo creo que por mi fe y mi religión, yo tengo el espíritu de descendimiento y yo pude sentir que había algo malo con este chico. Estaba sufriendo, pobrecito. Hay que entender que cuando una persona está pasando por esto que se llama posesión, lo que usted quiera, lo que usted diga, esta persona está pasando por algo que lo está afectando físicamente, mentalmente, están afligidos. Y para mí eso lo más importante es ayudar a los que están afligidos. Mira, no tienen que creer en la posesión, pero lo importante es que hay una persona que está sufriendo. Y como investigadores paranormales o sobrenaturales, ¿qué estamos aquí? Estamos aquí para ayudar a las personas. Entonces, para mí, en creencia con mi fe, esos son juegos del diablo, esos son cosas que se usan para asustarte. Yo no le tengo miedo, pero tengo un respeto. Pero sí también como humano alguna vez estoy, ay Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Se me pasa un poquito de temblor, pero eso, por eso que me aguanto a la fe mía, porque yo sé que algo me puede pasar físicamente, pero mi espíritu está bien. Claro, pero, Yo creo que yo creo que a la gente que tienen, hay que entender eso, que mucha gente tienen esta idea que si yo uso agua bendita, si uso un crucifijo, si uso sal, si uso una piedra, eso me va a proteger. Bueno, sí te puede proteger, pero también te puede pasar algo, te pueden afectar físicamente, pero hay que entender que usando esta forma, estos métodos de protección, también te pueden pasar cosas. Pero lo más importante es lo que está seguro es tu fe, tu alma. Cuando estamos usando estas cosas, cuando yo uso este crucifijo, yo encomiendo mi espíritu a Dios, porque yo sé que en cualquier momento mi cuerpo se puede ir, yo puedo ser afligido, me pueden atacar violentamente y algo me puede pasar, pero mi espíritu está seguro. ahora, la cruz sirve de algo si vos tenés unas dudas, te da un poco de miedo, te da creo que, o sea, empezás con muchas dudas de si podés, de si no podés, la cruz o los elementos que vos tengas de la religión, ¿te sirven de algo realmente? Sí, sí, yo creo que para mí me sirven porque son ungidos por Dios. No soy yo que estoy haciendo este exorcismo. Bueno, físicamente sí, pero el Espíritu de Dios me está usando a mí para ayudar a esta persona. Entonces, estos objetos son bendecidos por Dios y bueno, son bendecidos y yo creo en el poder, yo tengo fe en estas cosas. Y yo creo que sí ayudan. Me Pero, han ayudado bastantemente. pero la probabilidad de, digamos, de tener éxito, eh, creo yo, me parece a mí por lo menos, que va mucho más en cómo vos, como exorcista, en este caso, estés mentalmente a los objetos. Creo que los objetos, creo yo, eso son cosas mías, por supuesto, creo que los objetos te van a ayudar mucho,
pero dependiendo de cómo vos estés mentalmente, porque el que va a hacer el trabajo al fin y al cabo, por eso es que siempre en las películas o en los comentarios de otras personas que trabajan en esto, siempre te dicen de que vos no podés ir con miedo, de que vos no podés dudar, de que vos tenés que tener una certeza muy grande de lo que estás haciendo y muy seguro de lo que estás haciendo. Por eso que todo eso creo que lo engloban en la palabra fe. Sí, sí, es importante. Para nosotros se llama un estado de gracia. Entonces, cuando un cliente me llama, me dice, padre, yo creo que estoy poseído, o una familia me dice, yo creo que mi hijo está poseído, o está pasando una expectación en la casa, ok, vamos a hacer una llamada de video, vamos a hablar, a conocerte, a practicar un poquito, a ver lo que está pasando. Mayormente mi primera llamada es para conocerte, para ver cómo está usted físicamente, mentalmente. La actividad o lo que supuestamente está pasando, yo me preocupo de eso en la segunda llamada, pero también estoy observando su cuerpo, sus miradas, algunas veces al propósito algo cómico así un poquito, Para ver qué ah, hace. para ver lo que hace, tú sabes, como una forma de pensamiento. Y, ay, Dios mío, Padre nuestro que trae en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, entonces yo tiro cosas Claro, así, está bueno. a ver, para Pero, ver ¿y te ha su pasado reacción. de que Y me ha reaccionen? pasado que sí reaccionan. Y entonces, pero aunque sea una reacción, también tengo que ver lo físico. Porque una persona puede decir, ay, Dios mío, sí, me está pasando esto. No, yo tengo que ver físicamente si hay un cambio en tu cuerpo, en tus ojos, en tu voz. Ah, yo tenía una liberación que hice el otro día. Una mujer está afligida y bueno, estuvimos orando por ella. Y durante esa llamada, los electrónicos, la llamada, se estaba cayendo y subiendo por el Zoom. Estaban cosas que se estaban tirando por detrás en la cámara. Y entonces cuando empezamos a orar por ella, cambió su cara completamente y empezó a hablar en arameo. Y bueno, me dijo cosas de mí, de mi familia, y bueno, ya sabíamos que había algo. Bueno, lo que sucede es que Claro, el con tema es este ese. caso, Es cuando con te este dicen caso, cosas privadas. sí, 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 sí. Con este caso tenemos que tener mucho cuidado porque esta persona sí también tiene problemas con el corazón. Ella tenía 3 cirugías del corazón para un válvulo nuevo. Entonces la iglesia está involucrada. Entonces yo no me puedo meter porque ya tienen la iglesia involucrada. Entonces yo estoy aquí solamente para el apoyo, para estar aquí por ella y ayudarla y orar en una forma menor. Porque hacer un exorcismo en una persona que es tan vulnerable así, ah, puede causar que ella se puede morir. Claro, esa es una de las cosas que, bueno, que por supuesto no me ha pasado a esos niveles, pero sí me ha pasado, digamos, con personas que tienen problemas mentales, como el tema de la esquizofrenia, y que claro, que uno se queda solo con una persona así, con esa patología, con esa enfermedad, y puede agarrar un cuchillo y Sí, clavárselo en el pecho, y vos estás solo con la persona, ¿y qué le decís a la policía después? sí, sí, por eso que hay que Porque tener, no le puedes decir, no, vino el demonio, no, hay fuiste. que tener, por eso hay que tener la aseguranza. Hay muchos clérigos que están por la computadora, por el Facebook, que se pretenden hacer exorcistas, ¿verdad? Yo soy exorcista del 28.000 calibro. Ok, ¿qué significa eso? Entonces, estas personas no tienen entrenamiento de la salud mental, no tienen entrenamiento en la escuela de teología, no fueron para el seminario, o sea, vieron un curso o vieron un video en el YouTube y ahora son exorcistas, ¿verdad? Disculpe mi español porque No, 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 sufrí lesión en mi cabeza cuando estuve en la guerra bueno, me lastimé la cabeza. no, no, tranqui, tranqui. Tuve O que sea, aprender dema- a hablar otra vez, de nuevo. demasiado que hablas espectacularmente el español, así que tranquilo por ese lado. Sí, 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 sí. No, es que mi español no es tan bonito como ustedes, de Colombia, Uruguay, Paraguay. No, Su bueno, español son muy pero bonitos. nacimos con eso, o sea, Sí, claro, sí, es como sí. vos con el inglés, claro, Sí, bueno, yo soy boricua. Yo hablo arroz con habichuela. claro. Yo hablo arroz con habichuela y reggaetón. No, pero hace cuántos años que no salís de Sí, Estados sí. Unidos. Sí, sí, sí. Bueno, hace como 15 años. Hace como 15 años que no he regresado a la isla, a Puerto Rico. Ya tengo que ir ojalá el año que viene puedo regresar a la isla para ver mi familia en Este no, Puerto porque Rico. este voy a ir a tu casa, si Dios quiere. Sí, 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 Dios quiere, sí, déjame saber. Pero mira, lo que sucede es que
Hay mucha gente que están infatuado con este campo del exorcismo. Pero ¿por qué, hombre? ¿Por qué están infatuados? Tenemos una familia, una persona que está sufriendo mentalmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Están cosas que están pasando sobrenaturalmente. ¿Y usted cree que eso es cool? Hombre, ¿qué te pasa? Esto es un llamado, esto es una vocación. O sea, haciendo un investigador paranormal no te hace un exorcista, no te hace eso. Entonces, esas dos actividades son diferentes. O sea, yo veo a estos investigadores, estos urbex, que dicen, voy para la casa que está endemoniado. Mira, te digo una cosa, yo he escrito un libro, yo tengo un libro afuera. ¿En serio? Sí, yo he hecho un libro, hice un libro, Introducción a lo demoníaco. Lo tengo en inglés y en español. Y esto es una guía para investigadores paranormales, para que sepan, Si tenés un para link, que después lo sepan. pongo en el Sí, video sí, abajo. sí, sí, te lo mando ahorita, te lo mando ahorita. O sea, mucha gente piensa, bueno, estos lugares están endemoniados. No, lugares no están endemoniados. No pueden estar endemoniados. La única excepción que un lugar esté endemoniado si alguien le puso magia negra. Ah, ¿Cómo se dice? Un curse. ¿Cómo se dice un curse en español? Se me olvidó. Ah, como embrujado. Ah, Si ok. embrujaron la casa, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, a ver, Sí, o sea, yo siempre digo de que puede pasar tanto porque personas que se hayan suicidado en un lugar o que hayan muerto de una muy mala manera porque le hayan disparado, etcétera, sí. y no hayan sabido salir del lugar o hayan quedado, o ni siquiera saben que murieron y quedaron ahí, porque Maldición, disculpe, la palabra es maldición. es La palabra, maldición. si una persona le ha hecho una maldición a la casa, en sí puede habitar un demonio ahí. Pero lo que usted dice, hay muchas personas que se mueren rápido y hay un trauma. Y para mí esos son espíritus que están en un estado de purgatoria o limbo. Y entonces Claro. es nuestro trabajo para ayudarlo a cruzar para el otro lado. Es que a veces Y entonces, depende, porque hay algunos que se aferran a su hogar y no se quieren ir. sí, 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 eso es cierto. A ver, ¿cómo te digo? Hay, Estamos en vivo, así que el ser aguántense. libre, el ser libre, la voluntad libre. Hay muchos espíritus que tienen la voluntad libre, como nosotros, como tenemos, que somos humanos. Nosotros como humanos tenemos la voluntad libre. Y entonces cuando nos morimos, dependiendo de tu creencia, tenemos esas mismas características. Y hay muchas personas que cuando pasan, que fallan abruptamente, están están confundidos y están en un lugar que algunas veces necesitan ayuda, pero también como tenemos el ser libre, la voluntad libre, muchas de estas personas no quieren cruzar, se quieren quedar ahí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo cohabitar con un espíritu? Y bueno, y eso se lleva con respeto, con comunicación, llevándose gente que son medio psíquicos, bueno, diferentes personas que tienen diferentes habilidades para ayudar en ese campo. Pero mayormente, si podemos ayudar a ese espíritu cruzar, eso es lo más importante. Pero algunas veces eso no es el caso. Tenemos casos, yo tengo un caso que todavía el esposo está ahí, no se quiere ir, porque la esposa no, No lo ella deja. le tiene, no lo deja ir porque ella le tiene un rincón y no lo ha perdonado. Y entonces él no puede cruzar antes que ella lo Que se perdone. olvide, que se vaya, dejala ahí. Sí, sí, pero honestamente, el hombre no era un esposo tan grandioso en la vida. Ah, Y ok. me quedó O ahí, sea, digamos que precisa el perdón, por así decirlo, del perdón de la esposa para irse. sí, 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 sí. Él le falleció a la esposa en la vida, fue abusivo, le encantaban las mujeres y entonces ella está dolorida por eso y no le quiere dar perdón. Y entonces están ahí ahora juntos, cohabitando. Y le digo, siga, mantenga sus oraciones, pero va a haber un momento en su tiempo que en tu corazón tú le tienes que dar perdón para que te deje solo, porque está pasando la actividad y ella me manda los videos. Y tengo los videos de todo lo que está pasando. Pero vos Pero no podés ir simplemente y sacarlo. ¿O estaría sí, mal hacer eso? no, bueno, si fuera por mí, si Porque fuera viste por que mí, yo lo,
a veces uno como que no sabe. Yo por lo menos, yo a veces yo no sé qué hago porque a veces son cuestiones que capaz que si yo lo saco, dejo sin que la persona aprenda, sin que la persona se lleve una enseñanza de eso. O sea, a veces uno piensa que liberar o que sacar esa energía de la casa, eso es bueno, pero a veces no es tan bueno. Porque depende mucho también, digamos, de eso mismo. O sea, capaz que la mujer necesita aprender a perdonar. Sí, Entonces, si sí. vos le quitas esa oportunidad, capaz que no le estás haciendo un bien, por más que vos pensás que No, sí. O sea, sí, es no, como a sí. veces es medio fino el problema, es medio... Egoísta, son medio egoístas. Lo Claro, que sucede. No podemos ser egoístas. Lo que tenemos que hacer como investigadores, con personas que tenemos habilidades, tenemos lo más importante es, tenemos que ayudar a ese espíritu pasar, cruzar. Pero si no podemos entrar a la casa, el hogar, y el cliente no quiere, entonces no podemos hacer nada. Solamente nos podemos mantener en oración, mandar vibras buena, energía positiva, pero no podemos ser egoístas, porque también está sufriendo un espíritu que quiere estar en paz. Y como investigadores, no importa lo que diga la gente, esos son contraéticas. Si está un espíritu ahí y quiere cruzar y usted no lo deja cruzar, entonces no te metes en este campo, porque claro, hay que ayudar a ese espíritu. pero si no es como el caso, si es un espíritu que está Sí, esperando el perdón de sí, su sí, pareja viva, no sí. podés sacarlo. O No sea, puedes podés sacarlo sacarlo, porque... pero capaz que no es tan bueno hacerlo. Sí, y eso son cuestiones de ética, eso son Sí, cuestiones asuntos familiares. Sí, me gustaría cruzar ese espíritu, pero yo quiero que ese espíritu esté en paz. Entonces, si cruzamos un espíritu que no está en paz, a lo mejor cuando cruce se va a claro, quedar en otro estado de limbo. porque no sabés Y qué pasa después. Entonces como porque que... no, sí, 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 porque sabemos que para mí yo creo en la purgatoria y en el limbo. El limbo es el lado entrelado entre, bueno, el cielo y el infierno, a donde hay personas que están ahí, que están confundidos y entonces necesitan ayuda. Por eso que en la Iglesia Católica siempre hacemos oraciones por los espíritus en purgatoria, para que crucen. Vos sabés que, bueno, cada vez más, últimamente, más todavía, he visto que, no sé si es porque Amazon está vendiendo mucho más de estos dispositivos, Melmeter, SB7, etcétera, Kinetic, todos esos aparatos, bueno, lo de las bolas de los gatos con Sí, sí, sí. lucecita, que son muy, muy cómicos de ver. Sí, 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 eh, sí. Cada vez venden más aparatos y cada vez tenemos más investigadores, entre comillas, porque un aparato Uh, es igual a un investigador. Y entonces uno dice, eh, no, o sea, para vos, o sea, a ver, es más que nada para darte pie para que vos des tu idea de esto. Para vos, tener dispositivos que miden teóricamente el fenómeno paranormal, ¿es igual a ser ya mismo un investigador del fenómeno? no, yo creo que no. Yo creo que tener ese equipo y aprender a usar ese equipo, pero también tener la experiencia en bregar con diferentes equipos, ah, porque aquí para nosotros en los Estados Unidos, equipo también significa un grupo de personas y equipo Claro, no, también serían significa, devices. y sí, devices, y también significa también devices para nosotros. Entonces, los equipos electrónicos es bueno para tener, pero hay que aprender a usar diferentes metodología, diferentes ciencias. Entonces, tener un equipo no hace una persona automáticamente un investigador. Y también hay una diferencia entre urbex y casos residenciales. Yo creo que teniendo estos aparatos, la palabra correcta yo creo que teniendo estos aparatos y aprendiendo en un lugar como urbex, haciendo urbex, te puede dar la experiencia para aprender a usar este equipo, pero no te da la experiencia para trabajar casos residenciales. Totalmente de Son acuerdo. completamente diferentes, porque ya cuando bregamos con los familiares, eso son dinámicas completamente diferentes. Una persona que está bregando con casos residenciales tiene que tener una madurez, sabiduría, entender la dinámica familiar. Bueno, mayormente tiene que ser maduro, Saber hablarles. saber hablar, comunicar, saber mirar, observar,
Porque si mamá me está diciendo esta cosa y papá está diciendo otra, y veo que los chiquillos están actuando diferente, entonces algo no se me parece bien. Por eso que es importante hablar con toda la familia. Si usted, como investigador paranormal, y si quiere hacer los casos residenciales, júntate con una persona como Nico o diferentes grupos que están allá afuera, que tienen experiencia, asómete con ellos para que aprenda. Porque no es lo mismo. Porque mira también, mucha gente me dice, padre, sí, estuve usando mi SLS, mi Kinect en un residencial. Les ¿Qué? encanta eso, les encanta. Hermano, mira, para mí, esto es mi opinión. Un Kinect, un Kinect, un SLS, no se puede usar en un hogar, especialmente si el hogar es pequeño, porque Totalmente de acuerdo. va a haber mucho falso positivo, la reflexión de una persona. Hombre, chicos, equipos, Vos sabés que yo. que vo- no anden usando el Kinect, el SLS, en casos residenciales. Hombre, ¿qué te pasa? Vos sabés que yo tengo uno de los videos eh, con más dislike, con más negativos en mi canal, y con más comentarios, o sea, es el que se ha movido mucho, es efectivamente el de que yo hice sobre la Kinect. Sí, Efectivamente fue ese. ¿Por qué? Y porque estoy en la primera mitad del video, estoy diciendo por qué esto no sirve para el tema del fenómeno paranormal, pero usado solo, ¿no? sí, Entonces, eso es lo que digo. Si lo usa solo, entonces no puede usar eso como evidencia sobrenaturales. claro, Hay que usar ese equipo con diferentes equipos, metodología, y también hay que saber que hablar con la familia, a ver lo que está pasando. A veces también tener un psíquico, un medio también. Y entonces cuando digo, si una persona tiene un psíquico, un medio en su equipo, no lo traiga a la casa primero. Haga su equipo, usa su equipo, captura la evidencia que usted necesita y entonces manda su psíquico, su medio, para ver lo que captura también. Y entonces se puede comparar todo. A ver, yo hice eso una vez, tenía dos psíquicas que estaban conmigo, me entré con mi equipo. Hicimos unos cuantos del equipo, usamos el equipo, una grabadora, una cámara, solamente una cámara y una grabadora. Y también estaba usando un termómetro para medir el temperamento en la casa. Y había un lugar que básicamente estaba como 40 Celsius. Estaba muy frío. Bueno, llegué a la casa, llegamos, hicimos la investigación y bueno, cuando me asomé a esa esquina me puse un poquito enfermo, también mi investigador. Y también metí los psíquicas diferentes y capturaron algo, sintieron algo en esa esquina. Pero usamos nuestro equipo y nuestra evidencia y usamos nuestro psíquica también para ver, ¿cómo se dice? Para confirmar si había una actividad ahí. Y sí, sentimos algo, pero cuando hicimos más investigaciones, ese centro de la casa es a donde estaba el aire central. Y ese aire central tenía mold. Tú sabes, sí, el sí, molde, sí. Y sí. ese el mold. Y por eso sentíamos lo que sentíamos, pero también no estaba trabajando esa aire central. Entonces lo que estábamos capturando fue 3, 12, 15, ¿cómo se dice? Miligauss. Estaba subiendo, los miligauss estaban subiendo. Y entonces lo que sucedió es que ese equipo, ese aire central, tenía un fusible que no estaba trabajando y entonces había agua que se brotó adentro de la pared y había molde. Y cuando se arregló eso, ya la familia no estaban sintiendo nada, porque ya sabemos que sí pueden tener afecto normalmente, naturalmente, por el environment, por, El ambiente, um, sí. por el ambiente, sí, por el ambiente. Y eso es importante también. Cuando una persona es un investigador, yo estoy llegando para decir que no hay fenómeno sobrenatural. Yo estoy ahí para decir, no, hombre, no hay nada sobrenatural aquí. Eso es mi trabajo. Para decir que no hay nada ahí, esto es mentalmente, deja de estar bregando con la Ouija, deja de estar viendo estos shows, deja de estar molestando, tú sabes, los espíritus. Pero mayormente cuando yo llego a un lugar es para, ¿cómo se dice? Descomprobar. Sí. Sí, de comprobar que no hay nada ahí. Certificar que no hay nada. Certificar que no hay nada. Sí, Ahora, y ¿cuántas entonces familias se han cuando enojado con eso? muchos, todos de ellos.
Es Todos de increíble, ellos es se enojan increíble, pero pasa. todos de ellos. Más de cientos de ellos se han enojado con nosotros, conmigo. Pero cuando le explicamos, entonces están, oh, wow. Entonces mejor que el problema es natural que sobrenatural. Se enojan porque ya como una familia están unidos y ya están hablando entre ellos dos, y entonces están ya, tienen su historia hecha, ok, le vamos a decir esto, entonces ya tienen todo alineado. Entonces, pero cuando vamos ahí y te comprobamos que no hay nada, se enojan porque ya afectamos su narrativa, su Pero historia. aparte es como que lo necesitan un poco. Sí, sí, es que lo necesitan y mayormente en los casos agregados vemos que hay dinámicas familiares que son débiles. Hay mucho abuso, hay mucho trauma, no hay comunicación, están enojados con vosotros, con ellos, hay muchos pleitos. Y entonces ya sabemos que también teniendo esos problemas pueden afectar la familia mental, emocionalmente y pueden sentir que se causa energías sobrenaturales, pero sí sabemos que también esa energía puede atraer cosas que son sobrenaturales, espíritu. Entonces, lo difícil es comprobar qué es lo que está pasando. Hay que descender lo que está pasando y se hace difícil. Yo creo que tratamos lo mejor que podemos que hacer, pero todavía estamos, en inglés se llama un pseudoscience, pseudociencia, una ciencia que no Una es como pseudociencia, claro. una Es, es pseudociencia. como la parapsicología. Sí, para psicología. Yo conozco ¿Cuántos personas, parapsicólogos hay hoy en día? hay muchos parapsicólogos. Yo conozco uno de ellos que sí fue para la universidad y es un psicólogo de verdad y estudió eso. Entonces eso es diferente. Pero hay No, pero muchos te digo que son, parapsicólogo de miro un video en YouTube, sí, ya soy sí, parapsicólogo. van por un curso, toman un curso por 6 meses, tienen su certificado. No entienden la mentalidad, no entienden los aspectos de la salud mental, no entienden diagnosis. Y entonces, para decir que son parapsicólogos, estoy, ay Dios mío, ok. ¿En qué universidad fuiste? ¿Cuántos años fuiste? Yo fui por 6 meses a la universidad. No, ¿universidad o escuela? O la misma persona que me dicen, yo estudié demonología en una escuela metafísica. Ah, ok. ¿Qué estudiaste? Demonología. ¿Qué clase de demonología? Porque hay diferentes religiones. Ah, demonología cristiana, judía, islámica. ¿Qué No, si, clase de si demonología? le Sí, preguntas sí, mucho ya se ya pierden. te enojan, se pierden, sí, sí, porque mayormente demonología es un curso que se enseña en el seminario y es solamente como un mes. Y básicamente entender los espíritus, sus nombres, su historia. Pero para mí eso no importa nada. Si hay un espíritu ahí, si honestamente hay un demonio ahí, mi trabajo como exorcista es para sacarlo. No me importa su historia, no me importa sus familiares, no me importa si este demonio tiene una amiga que se llama otro demonio. No, no, no. Mi trabajo es para sacudir, hacer la limpieza y liberar el individuo que está poseído. Claro, el tema también creo que más complicado que sacar un demonio de una casa, que yo lo he dicho muchas veces acá en este programa, es sacarle el demonio de la cabeza de la persona, porque a veces uno saca lo que haya en un hogar, deja la casa sin nada, pero viene un viento, se mueve la cortina o se mueve una puerta porque entró una brisa de viento y la familia volvió el demonio. O sea, ¿cómo le sacás el demonio a la cabeza? Porque una cosa es sacarlo de la casa, otra cosa es sacárselo de la cabeza. Yo le digo a la persona, usted, usted me contactó a mí, ¿verdad? Ok. Usted me contactó a mí porque usted tiene fe en mis habilidades, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿usted quiere ser liberado? Sí, ok. Entonces déjame hacer mi trabajo. Entonces déjeme ayudarte. Porque honestamente, tener esta mentalidad que todo es un demonio te puede afectar significativamente en el futuro. Te puede causar que te vaya loco, te puede dar esquizofrenia, bipolaridad. Y también eso puede también atraer una energía verdaderamente Una de que verdad. es un demonio, que es demonio. Y entonces le digo, la persona, usted me está contradiciendo a mí, usted me está diciendo que esto es un demonio, pero usted me contrató a mí para que te ayudara. Yo he estado haciendo, yo he hecho este en campo hace más de 15 años y yo creo que yo tengo la experiencia, pero si estamos usando toda la metodología, la ciencia, estamos usando la provocación, estamos usando los reliquios religiosos y nada está pasando.
qué usted piensa? No es el ambiente. Si no es el ambiente, ¿qué es? Hombre, dígame. Señora, dígame. ¡Ay, padre! Soy yo. Ahí está. Hombre, señor. Entonces vamos a mejorarte ahora porque ya usamos todos los métodos y no hay nada aquí en la casa, no hay nada aquí en el hogar, no hay nada aquí en este negocio. Entonces, algo mental. Quizá que el espíritu o el demonio no puede decir, no se puede esconder, como se dice, puede jugar juego con nosotros, pero mayormente, infestaciones demoníacas, posesiones, son el 98% muy raro. Lo que va a encontrar una persona es un espíritu que ha cruzado, que está confundido, que necesita ayuda y que, bueno, vamos a ayudarle a ese espíritu a pasar para el otro lado. Pero muchas veces estas personas que andan por el YouTube, esta casa está endemoniado, eso no es la verdad. Las, Mayormente las casas no van a estar endemoniadas. las No, cosas no. que se debe estar acordando ahora Kenneth, porque piensa y piensa y seguro se le cruzan miles de videos de muchas cosas, digamos así, digamos, de personas corriendo por los cementerios. Ay, me corre un demonio cuando no. Bueno, y sí, pero le digo a las personas también, quizás el demonio es tú, quizás el demonio es Bueno, adentro de ti, su espíritu, lo que ha sentido, su trauma, que no ha dejado ir el pasado. Internamente, el demonio es tu psicología que te está afectando. claro, el tema es que lo he visto mucho, de que no hay alguien que quiera asumir, no, mirá que soy yo, no. En general, por ejemplo, cuando, no sé, hay algún espíritu en la casa o algo de eso, me lo envió mi suegra, me lo envió mi vecina que está enfrente, que me odia, entonces me hace trabajos de religión para que me vaya mal. Nunca es la familia, nunca es la persona, siempre es el resto. Eso es otra Sí, cosa más también que pasa mucho. sí, muchas veces las familias, los familiares me dicen, mira, tengo este video, te está pasando, que si esto, que si lo otro. Bueno, ok, vamos a ver igual, a ver lo que está pasando. Pero muchas veces yo he encontrado muchos de los clientes en fraude. Están usando el software por la computadora y están, ah, ¿cómo se dice? Sí, fake. Yeah, they're faking the videos. They're slowing everything down. Sí. Están lentando el sonido para que se suena como algo, para que se suena demoníaco. Bueno, la computadora es algo que se puede usar mayormente y se usa muy bien. Y mucha gente usa la computadora para cometer fraudes, especialmente cuando son casos sobrenaturales. Claro, o sea, lo he visto mucho más bueno, en determinados programas y eso de televisión, que es como que lo necesitan, porque si no pasa nada, el programa no funciona. Lo que sí, yo siempre lo digo a modo cómico, de que haberme hecho investigador paranormal tiene sus cosas malas también, que es que no puedo disfrutar de esos programas que yo disfrutaba antes. Yo Sí, sí, antes disfrutaba de esos programas cuando veía a Zach Bagans, por ejemplo, sí, de verlos con aparatos y verlos cómo hablaban los demonios y ver cómo con una Kinetic veía y si se movía una persona enfrente. Hoy no las disfruto porque es una manera, ojo, no solamente en ese programa, sino que, digamos, que en la mayoría de los youtubers, de que veo que, por ejemplo, esas afirmaciones que a mí es como una punzada, es como agarran una tijera y me la clavan en el pecho cuando sí, sí. afirman, me habló un demonio en la SB7 o en la SBC, SB7, ahí va. Cuando afirman cosas así, no, son aparatos que miden campos electromagnéticos. Cuando sale una voz. No son demonios, no son espíritus, Sí, porque no tenés idea de lo que te habla. Ahora, sí, sí. en la gran mayoría de los investigadores, te afirman, bueno, desde los programas como el de Zach Bagans para abajo, todos te afirman de que son espíritus, demonios, Belcebú y todo. Sí, sí. Basura, eso es todo basura, toda basura. El entrenamiento para pasar el tiempo solamente. Es que Ahora sí.
yo veo estos shows ahora, ok, me gustaría ir a ese lugar. Algunas veces yo veo estos videos y no estoy pegando atención al lugar, estoy pegando atención a los lugares que están alrededor. O como un restaurante nuevo. Déjame checar ese restaurante porque parece bien. Un lugar bueno de hamburguesas que me queda 2 horas. Mirá lo que Porque se fija, yo no mayormente, puedo creer. porque mayormente Zach Baggins, bueno, Sí. no puedo decir nada contra él porque tenemos contrato, porque también yo enseño en una escuela que está apoyado por Zach No, no, Bagans. no, o sea, no Sí, sí, o sí. sea, yo no digo, Sí, digamos, sí, sí. algo en contra de Zack, sino, digamos, Sí, 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 de sí. esa metodología que desde Zack Sí, para sí. abajo, o sea, todos Sí. los programas afirman cosas. Yo creo lo bueno que Zach ha hecho es si ha traído lo sobrenatural, Sí, lo sí, 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 paranormal, sí. sí, bueno, pero mayormente yo creo los shows, las épocas anteriores, como 1 al 2, La temporada uno y habíamos 2 para mí eran la temporada, sí, yo creo que eran un poquito diferentes, pero ahora ya vemos que son una cámara sola en una cámara mano. sola en mano, sí, en mano. También había un show que se llama La Legión de Exorcistas, que salió en el ¿Ah, sí? Discovery Plus. Sí, sí, sí. La, Y yo, la voy, cono- la voy a buscar. y yo conozco muchos de esos clérigos que están ahí. Y mayormente, uno, a lo ¿Estudiaron mejor contigo? tres, mm, Los lo conoces nada más. conozco, lo conozco. Yo puedo confirmar que a lo mejor 2, 3 de ellos son reales. Los demás son historias fabricadas. Legiones de Exorcista, que se llama en Discovery Plus. Pero sí, mayormente vemos en ese show cómo se manifiesta la posesión. Una persona si está poseída pasa las habitaciones, hablando diferentes lenguajes, tiene una fuerza sobrenatural. Bueno, también tenemos que ver, tú sabes, lo que sucedió anteriormente. Pero sí, la posesión, el exorcismo, es un encampo completamente diferente a lo que es hacer un investigador paranormal. Son diferentes trabajos. Hay mucha gente Claro, que pero dicen, oh, yo tengo un libro, entonces ya este libro que soy demonología, ya está. puedo ser exorcista. No, siendo un demonólogo y exorcista son diferentes. Es que para muchos es lo mismo, para la gran mayoría de las personas, investigadores como los que ven en la televisión son iguales a nosotros, por ejemplo, de que no hacemos nada que ver a todo eso. El tema es un poco, como dice este programa, Paranormal Sin Miedo, es un poco inculcar el Sí, fenómeno paranormal real, de mostrar de que realmente existe, sí, pero mostrando información para que la gente también sepa cómo, bueno, yo creo que el miedo se combate con conocimiento. Entonces, sí, ¿eh? eso, lo que usted dijo ahí, el miedo se combate con el conocimiento. Lo más conocimiento que tenemos, el miedo se va. El miedo se va. Y eso es lo que Claro. sucede, que hay muchos familiares, hay muchas personas que no entienden esto. Y entonces estamos ahí para ayudarlos y entonces tienen miedo, sí, naturalmente. Somos humanos. Y algunas veces yo también tengo un poquito de temor cuando me llega a caso de exorcismo, especialmente si es verdad, sí, la humanidad en mí se pone un poquito temoroso, pero cuando empiezo a entender lo que está pasando, entonces digo, ok, estamos bien, no hay que temer. Claro, el tema es eso, es dar más información de la que lastimosamente, o sea, si muchos programas hoy en día hicieran eso, sería otro mundo. El tema es que no vende la información. Eso es lo que es la palabra ahí, la palabra vital, que no vende. No vende un show a donde una persona, a donde un equipo o una persona como usted y yo nos sentamos con los clientes y le decimos, ok, esto fue la primera historia. Había un olor, ok, pum. Hicimos la investigación y parece que tenía un liqueo en sus pipas. Ok, tengo algo que está pasando con mi electricidad. Yo creo que es un espíritu. Ok, hicimos una investigación y ya vemos que las líneas no están a código. Entonces hay que arreglar eso. No, no, las personas no quieren eso, no quieren ver eso. No, eso no vende, Bueno, eso no vende. por eso digamos que cuando vean programas que en cada uno de ellos vean evidencia paranormal, vean espíritus, vean demonios, vean mesas moverse, vean sillas moverse, en cada uno de los programas que hay, duden, duden y muchísimo, porque como dijo Kenneth hoy, 95% de los casos no son paranormales, sino que son
o problemas psicológicos, o algún drama familiar mental. O efectos de la cámara, como esto. Mira, tengo algo levitando aquí ahora. Algo me está levitando aquí. Mira para allá. ¡Ay! Mira, fue un espíritu. Fue, ¡Ay, claro, Dios mío! el demonio. ¿Usted ve? Sí, o el demonio. ¿Usted ve? Por eso, o sea, está bueno saberlo, porque también hay muchos de que salen con sus grabadoras, con sus equipos, y salen por ahí a ver si pueden capturar algo. Y yo creo que siempre es bueno primero informarse, por más que a veces sea medio aburrido, leer mucho, informarse mucho, porque donde realmente te pase algo, porque muchas veces esos pseudo investigadores van con sus aparatos a investigar más para la cámara que para ver si hay algo real. Más para hacerse un live o hacer un video para YouTube que para ver si hay algo real. Ahora, si pasa algo real, ¿cómo les va a trabajar la mente? Les puede dar un ataque. Sí, sí. Hay mucha gente que no están disponibles a aceptar un mundo con fenómenos sobrenaturales. Pero sí pasa. Sí pasa. Hay cosas inexplicables en este mundo y no tenemos todas las soluciones, pero hay que tener la mente abierta a la posibilidad que sí hay cosas que pasan que no podemos entender. Y hay muchos equipos, hay muchas personas que están comprando aparatos y les digo, bueno por ti, bien para ti, pero aprende a usar ese aparato, úsalo bien, úsalo con integridad y mayormente tenga sabiduría y madurez en entender ese equipo y no conflatir lo que está pasando y decir que todo es sobrenatural. Ya, Hay muchas personas que creen que energía normal es porque los orbes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo tengo un video específico para eso. Eso orbe, ay, Dios mío. Ay, Padre, tengo un espíritu, tengo un demonio, es mi tía Santa María. De verdad. ¿Cómo? No, hombre, esos orbes son cosas naturales. Ya sabemos que por ciencia sí ha comprobado que los orbes sí son normal. Son bolas de energías que están en nuestro ambiente. Claro, Eso pero son normal. a Pero veces, no significa, pero siempre no significa espíritu. claro, el tema que a veces pasa de que yo tengo 1 o 2 videos de eso nada más, o sea, poco y nada, de orbes que se mueven al lado de un sensor de movimiento y el sensor de movimiento se prende. Entonces, ¿es por eso el orbe un espíritu? No. El No, orbe sí, uno puede decir que tiene una determinada masa que pudo cortar los rayos infrarrojos del medidor y que pudo sí, encenderlo. Nada más. sí, porque anterior de esto yo también era especialidad de seguridad. Yo era guardaespaldas y también instalaba equipos de cámaras de seguridad. Y bueno, en mi casa ahora tengo como 8 cámaras. Y muchas veces por la noche las cámaras se me prenden por el sensor. Mi esposa dice, ay, mira, es un orbe. Un orbe, sí, ok, qué bonito. Nada, un orbe solamente. O un fly, algo. Pero no significa que es actividad sobrenatural. Claro, o sea, para eso tenés que sumarlo con más equipos. O sea, Sí, se tiene que arrimar a un SB7 y hablarte. Te sí, tiene que sí, sí, prender 2 o 3 equipos más. y me pasa un orbe por la cámara y entonces se empieza a caer el todo y empieza a levitar mi sillón. Ok, a lo mejor tenemos un Claro, espíritu. claro, pero si Ah, no. sí, sí. Porque, o sea, puede ser polvo, puede ser. Y mucho más afuera, que mucha gente filma afuera, y afuera hay más polvo todavía, hay tierra. Sí, Van a sí, haber orbes, más sí. si vos tenés una luz enfrente. Pero Y está. muchas veces la gente no sabe, especialmente cuando las cámaras están grabando y recogen algo, estas cámaras están programadas y están diseñadas para también sensar, ¿cómo se dice? El aire, ¿Medir? medir el aire. Y entonces si mide el aire y si viene en una cierta presión, entonces ya la cámara prende y captura. Claro. Por eso que siempre es bueno, tanto como con la Kinect como con otros equipos más, digamos, de dudosa evidencia, siempre es bueno tener muchos más equipos para decir, bueno, hay un fenómeno paranormal, hay un fenómeno, sí, porque no puedo explicarlo, pero jamás, no por eso, ni es un demonio, ni es un espíritu, ni nada de eso, porque no tienen manera de comprobar tal cosa. Pero
lastimosamente se sigue usando esas afirmaciones. No lo vamos a frenar. Lo que podemos hacer No. por nuestro lado es mostrar lo que es y listo, nada más. Y bueno, también yo creo que la gente confunde la energía para algo negativo, porque muchas veces si hay una energía en la casa o en un lugar, esa energía o ese espíritu algunas veces usa su cuerpo para comunicarse con usted y algunas veces te rasura, te toca, pero no significa que es algo demoníaco. Eso es la forma en cual ellos se comunican con nosotros. Claro, es como yo digo, puede ser un espíritu, puede ser depredador, Depredator, ¿te acordás cuando estaba invisible? No sabés porque es algo que vos no ves, que vos no tenés idea. Que hoy en día se le dice es un espíritu, es un demonio, pero no tenés idea. No, Por eso que yo intento también un poco sacarle el miedo a la gente con ese tema. De no se piense que es un espíritu, no, tranquila. Capaz que es un ángel, capaz hay- que hay- sí, no sabés. pero también hay otra palabra por eso. La palabra es psicosemático, Sí, psicosemático. sí. A donde las personas piensan que todo es sobrenatural, que todo es un espíritu, todo es un demonio, y no es. La psicosemática puede afectar a una persona profundamente, y hay que entender eso. Entonces, si vos, es un investigador que está aprendiendo, y especialmente están haciendo casos residenciales, y no saben usar palabras como psicosemática, y no entienden eso, aprendáis un poquito más. He visto cosas así de que investigadores caen a una casa de familia y le dicen, no, mira, creo que tenés un demonio en tu casa. No, en tu vida le puedes decir es una familia, nunca, en la vida, por más que lo tenga. Jamás le podés decir a una familia tenés un demonio en tu casa. Jamás, Mira, porque la matás mentalmente. Mira, te digo, cuando personas me llegan a mí y me dicen, padre, porque yo tengo mi propio equipo, yo quiero ser parte de tu equipo. Ok, ¿cuántos casos trabaja usted residenciales? Bueno, uno o cero. Ok, cero te puedo ayudar. Bueno, yo he trabajado 15 casos residenciales y entonces todos ellos son demoníacos. Ok, soy licenciado, soy pastor. Oh, bueno, gracias. Oh, Jesus. Escríbeme un papel de los efectos de psicosemáticos, 2 páginas, de los efectos, los causas y cómo se puede aliviar. Si usted me escribe un papel de psicosemáticas, mínimo 3 páginas, entonces a lo mejor podemos hablar de usted que puede ingresar a mi grupo. No entra nadie así. No ha entrado nadie todavía, solamente una persona. Claro, porque no. O sea, a veces, por eso que yo soy muy fan de la duda, porque cuando vos tenés muchas certezas, se te infla mucho el ego, pensás que la tenés clara, que la sabés todas, y dejás de aprender. Cuando Yeah. vos tenés dudas porque no tenés manera de afirmar todas estas cosas, seguís aprendiendo, porque la duda es lo que te va a seguir empujando a seguir aprendiendo, a seguir leyendo, Sí. a seguir intentando comprobar determinadas cosas, pero comprobar hasta por ahí, porque es como yo siempre digo, vos vas a tener, por ejemplo, una voz de alguien que te está hablando, que te conoce, que te habla. Listo, tengo una voz que me conoce y que me habla. Nunca pongas, me habló un demonio, no, porque esto es afirmar y vas a Sí, matar sí. el conocimiento que venga después. No, Sí, sí. me habló eso, listo, seguí experimentando, seguí a ver qué sabe, Sí, sí. hasta un punto que vos tengas toda la información para decir esto podría ser esto, pero nunca pongas Podría. esto es esto, Esa jamás. es la palabra ahí. Podrás. A Claro, lo mejor es. A lo mejor porque puede ser. reúne todas estas características. Sí, Entonces sí. podría ser esto. Es como, por ejemplo, tal demonio. Hay olor putrefacto, hay moscas verdes, hay etcétera, etcétera. Bueno, por lo que vos me estás contando, podría ser esto. Podría. Y tú sabes qué, Nico, que hay muchos investigadores, muchas personas que no entienden que el palabreo, usan el palabreo, las palabras que usted usa, también afecta el caso. Claro, Lo, porque, lo que usted dice, lo que usted diga, lo que usted asume es importante. porque la Entonces familia te tiene. es importante su palabreo cuando está dando su explicación. Claro, es que yo la doy como la estoy dando ahora, Sí, básicamente. sí, Porque pues yo ya estoy ya acostumbrado. sí, Pero el tema es que, claro, hay que recordar que en los casos de familia, la familia te tiene como el erudito. Es como vos
sos la persona que va a resolver el problema, que sos la persona que la tiene clarísima con el tema. Entonces, si vos llegás a afirmar algo que les puede afectar psicológicamente, empeorás enormemente el caso y a la familia, porque Ahí todo te pasó caso, ahí te pasó una lucecita por detrás, una ¿viste? luz por detrás. Es porque Sí, yo tengo ángeles acá sí, atrás sí, mío. sí, 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 a ver, una lucecita. Pero sí, no, estoy No, de acuerdo contigo. el tema es ese, o sea, el tema es que vos no podés nunca matarlo psicológicamente, porque para mí, forma de ver, todos los casos de actividad paranormal siempre comienzan con un tema psicológico. Siempre. Porque yo siempre les digo, ningún demonio, ningún ser negativo, ningún nada de eso va a entrar nunca a tu casa ni a tu vida si vos estás bien, si vos estás espectacularmente bien. Jamás. ¿Por qué? Porque no tiene manera de sobrevivir. Es como un pez sin agua, básicamente. Ahora, cuando tu vida está muy mal, cuando vos tenés problemas psiquiátricos, cuando la casa está muy mal energéticamente, ahí sí, por supuesto, va a entrar una energía negativa, demonio, porque va a tener en probabilidad, en la teoría, en todo eso, va a tener manera de sobrevivir esa entidad. Pero siempre la culpa va a arrancar por la familia y por los temas psicológicos que la familia tenga. Y eso se llama problema subyacente. Problema subyacente. Siempre el 99% yo creo que va a haber un problema subyacente. Sí, Por tanto. Y eso se tiene que distinguir. Mira, aunque una persona esté afectada de salud mental, físicamente, eso también no significa que no está pasando la actividad. Pero tenemos que ver la persona individualmente cómo están afectados. Eso es lo más importante, los clientes, los consultarios, como se dice en España. sí. Ellos son lo más importante. Uno se tiene que enfocar en las personas, los individuos, primeramente, mayormente, anterior que la investigación, anterior que los aparatos. Si entonces usted está llegando a un lugar y dice, ok, me llaman un cliente, la casa está endemoniada, ok, ahí voy con mi equipo ahora, ahí pongo mi aparato. Sí, 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 está endemoniado. No, no, se te olvidó lo más importante, la familia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están durmiendo? ¿Están comiendo? ¿Qué están pasando? ¿Cómo sucedió esto? Lo Toma más importante es medicación. tomar medicación. ¿Estás tomando alcohol? ¿Te gusta la María Juana? ¿Estás usando cocaína, droga? Eso es importante para saber. Muchas Y cosas muchos de los... te la van a omitir porque les va a dar Sí, vergüenza decir tomo sí, medicación para... Y no te van a decir porque ellos van a pensar que por eso es que ellos están viendo eso. y también depende por país también, porque en Europa también, en España específicamente, yo creo que no se puede preguntar preguntas así. Entonces tenemos que Ah, no, acá hacer sí. preguntas, se tiene que hacer preguntas que llega a la Ah, no, no, no. persona. Acá Sí, yo sí, soy sí, sí, directo. Acá, mira. sí, sí. Se tiene que hacer preguntas para que llegamos a asumir que la persona sí está a lo mejor posible usando droga, tomando, usando marihuana. Bueno, depende por país, pero mayormente soy directo. Y le digo a la persona, mira, no hay que mentir, no estamos aquí para juzgarte, estamos aquí para ayudarte, te queremos entender, te queremos ayudar. Y siempre le digo a la persona, no te prometo solución, no te prometo solución. Te prometo lo mejor de mí y de mi equipo y te prometo que te vamos a ayudar lo mejor que podemos. Pero solución no se puede ofrecer. Acá, Hay mucha gente. ¿Cómo se puede ofrecer un 100% solución en algo sobrenatural? el tema es el mantenimiento después. Sí, El sí, sí, mantenimiento que sí. va a tener que hacer la familia, porque vos le Sí, vas sí, a limpiar todo el piso, pero si ellos entran con los pies sucios, te van a ensuciar todo de sí, vuelta. Entonces, sí. el tema es el cambio mental que ellos van a tener que hacer después, a Ujú, partir de eso. sí, Que si sí, pasaron muy mal, cambian. sí, sí. Mira, y estas son opiniones. Yo sé que hay mucha gente a lo mejor van a tener una contraopinión y eso está bien. Eso es lo bonito de este campo. Tenemos diferentes opiniones, diferentes religión, diferentes creencias, diferentes ciencias, como se dice, pero mayormente lo importantemente es a llegar a la solución de ayudar a la familia en Como cualquier sea, forma pero que se posible, como llegue. sea, como sea, como sea. Y todavía tenemos clientes, consultarios que todavía están bregando con cosas sobrenaturales, pero yo pienso internamente, por mi experiencia, por mi licencia, por lo que yo sé, es mayormente ellos.
adentro. Un conflicto un conflicto internal, como se dice. Claro, el tema... Mu- Mucha gente, sí, 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 perdón, el, decime. sí, ahí, como se dice, el thumbs down. Porque hay mucha gente que quieren vivir con espíritu y demonio, pero no quieren afrontar sus traumas. Los adoptan como mascotas, les Ujú, ponen sí, nombres. sí. Ujú. Le ponen nombre, San Vigilio de Santurce, que sí esto. No, ¿cómo Bue- se...? es mi hermanito fulano, es mi hermanito Juan. Capaz que no Sí, es sí, ni el sí. hermano ni nada, pero ya le ponen el nombre porque creen que es el hermano que los está cuidando. Cuando Y, y especialmente ya sabemos que hay muchas personas, y no estoy hablando contra ellos, pero hay muchos psíquicos en medio que se creen que son 100% correctos. yo tengo un Y que problema enorme con eso, con el tema yo, de lo yo, psíquico y los yo medios, creo, y eso, yo tengo yo problemas creo, grandes. yo creo que hay personas que sí tienen esa habilidad. Y yo sí creo que esos son dones espirituales, que son bonitos, que se pueden usar para ayudar a personas, pero no solamente usen un psíquico o medio, usen equipo, aparatos para confirmar lo que está pasando. Y hay mucha gente también que vive su vida por el psíquico todo el día. ¿Cómo me voy a vestir hoy? ¿Qué voy a comer hoy? Como el ¿Qué va a pasar horóscopo. la semana que viene? Sí, el psíquico. Entonces, esos psíquicos, muchos psíquicos, para mí son Sí. predatorio. Y usan su habilidad para victimar a la persona, para hacer víctima a la persona. Es Y a mí, claro, el tema es... y para mí eso me enoja. Es que es complicado porque también es culpa de la gente, porque claro, la Sí, gente se sí, hace dependiente de eso también, a fuerza. Por más que vos le decís que se hagan independientes de todo eso, se hacen dependientes y esa gente necesita esa dependencia para money. sí, sí, sí. Y como digo, hay personas que hacen ese trabajo y tienen que hacer su dinero, ok, es ok, lo que a usted le gusta, pero no use sus habilidades para lo mal. Bueno, podría tenerlo 3 horas más. Acá él sabe muy bien que lo podía tener como 3 horas más. Pero nada, agradecerte enormemente, Kenneth, que te hayas prestado para un buen momento de una buena charla conversando sobre el tema del fenómeno paranormal. Sí, Como sí, sí. siempre, sin miedo, informando más que nada. Con la verdad sobre todo este tema y dando tu punto de vista como investigador y eh, como exorcista. Y gracias por esta oportunidad. Lo que sucede es que hay muchas personas en este campo que tienen miedo a hablar. Ay, no quiero decir esto porque, no, hombre, estoy aquí y te digo la verdad. Y si no te gusta la verdad, bueno, eso es problema suyo, no mío. Claro, el tema es aceptar verdades por ahí y si vos pensás que no es así, bueno, investigá, andá. O Sí, sea, sí, sí. no digas que no porque no, andá e Te, investigalo, mostrá evidencia. te estamos implorando para que aprenda más. Esto de lo Nadie sobrenatural, quiere, de ese es los el problema. exorcismos, sí, esto de lo sobrenatural, de los fantasmas, del exorcismo, esto solamente es un encampo de lo paranormal. Hay diferentes avenidas de este encampo. El problema es que todo el mundo deja cuando hay que leer muchos libros. Ahí ya todo el Sí, mundo deja todo. sí, sí. Así que nada, Kenneth, muchas gracias a todos por haberse prestado, por supuesto, otro viernes más con Paranormal Sin Miedo y por supuesto lo vemos para el próximo programa y antes de olvidarme, después pasarme el link de tu libro, si ya lo pongo debajo en los Ok, comentarios, así ya lo pueden ver por lo menos. Gente, ok, muchas gracias y nos estamos viendo. ok.